De la mañana, 38 minutos. Y bueno, nuestro informativo lo iniciamos con Lisset Centeno Prieto actualizándonos sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en Bocas del Toro por este terrible hecho reportado en Oriente, en la comarca Nove Buglé. Y lo que adelanta las investigaciones es que, en efecto, la madre de estos 4 niños encontrados muertos junto al cadáver de su padre había presentado denuncia por violencia doméstica y de hecho había presentado la denuncia por la desaparición de sus hijos. ¿Ante qué situación estamos? ¿Cuán vulnerables están los niños de la comarca? Lucy Córdoba, quien es activista por los derechos humanos, principalmente de los niños en esta región, y que nos ha acompañado en otras ocasiones, lamentablemente, Lucy, analizando hechos terribles que se han venido reportando, pero no imaginamos que con tan corto tiempo íbamos a tener un hecho como este. ¿Ante qué situación estamos y si hay precedentes de esto que se ha reportado este fin de semana en la comarca Nove? Buenos días, Castalia. Ante todo, gracias por la invitación. Quisiera comenzar con la realidad que están viviendo nuestros niños y niñas de la comarca. Para comenzar, quisiera hacer una pequeña reseña de lo que ha sucedido en estas áreas. Por ejemplo, en abril del 2023 tuvimos el tema de la secta, en donde habían 3 niños quemados. Para mayo del 2022 tuvimos también otro hecho en donde habían otro tema de sectas. Y para abril del 2022 en Burute, un hombre, o sea, el año pasado, en octubre, mató a su esposa a punta de machetazos. Todo esto en Cusapín. En Cusapín, en enero del 2022, hubo una secta en donde una mujer y 6 niños, ¿verdad? Estamos hablando de que también eso fue el tema de las fosas. Y también en la comarca en el año 2021, el tema de la secta, y también dentro de Gironday, una niña de 12 años, que está todavía en tema de investigación, se quitó la vida. Entonces estamos hablando que en cuestiones de minutos tenemos 6 casos en menos de 3 años. En Cusapín. ¿Eso qué le indica? ¿Qué me indica? Que se urge una intervención interinstitucional para ayer. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las personas que están siendo vulneradas, Castalia, en el tema de las sectas, niños y mujeres. ¿Y qué sucedió el día sábado? Las osamentas de 4 niños, que cuando yo recibo la llamada, que se activa la alerta, yo no lo podía asimilar. Entonces, estamos viendo que las mujeres y los niños están en un estado, y es un llamado también a las autoridades comarcales. Se necesita una intervención. Cuando le preguntábamos a Lisset, justamente, y hacíamos el ejercicio con ella para nosotros tener una idea de las distancias, cuán lejanas, entender un poco no solamente la cultura, sino que autoridad, yo le preguntaba a Lisset, pero esa mujer que presentó una denuncia, o sea, ¿a qué autoridad tiene acceso? Y nos trataba de escribir un poco la distancia que tenía que recorrer, tomando en cuenta, y usted me ayudará porque usted es una experta en el manejo de estos temas. ¿Qué pasa con la autoridad? O sea, la ley comarcal no permite tener nosotros, por ejemplo, en la comarca, a la policía, por ejemplo, a la policía de familia. O sea, ¿cómo protegemos, cómo hacemos que esos panameños tengan acceso a las instituciones que nosotros comúnmente tenemos? Doy como ejemplo lo que me sucedió a mí ayer. Yo llamé a una persona dentro del Congreso y a la fecha estoy recibiendo llamada de esa parte del Congreso, porque es un protocolo para poder llegar al Congreso. Y lo digo públicamente porque yo necesito ya hablar con estos líderes. Para que tengan una idea, yo he estado en la comarca, he vivido en la comarca, para llegar a esta zona son 4 horas en lancha, con suerte de que el mar no esté violento. Luego de esto, el único contacto que tienen es mediante el internet de la escuela. ¿Por qué? Porque no tienen internet, no llega la línea telefónica, no hay cobertura telefónica. Entonces, para que tengan una idea, que es fácil para cualquier autoridad decir, denuncien. Pero ¿cómo vamos a decirle a una mujer que para poder trasladarse en este caso a Chiriquí Grande, son $25 los martes y $25 de regreso? ¿Cómo es la autoridad allá, el que pone orden? ¿Cómo se llama? El que pone orden en la comarca. Bueno, es como una especie de policía, es como... Los Dugobay. Sí. 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 Sí.
Ellos... O sea, ¿qué rol ejercen ellos? Si una mujer es agredida con sus hijos allá, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué rol ejercen ellos? Es una cultura machista, lastimosamente. Uno toca el tema y evitan el tema. No les gusta que uno toque ese tema. Pero es evidente, y usted nos ha hecho un recuento, y yo sé que aquí yo me veo obligada a preguntar, ¿dónde está el ministro de Asuntos Indígenas? Bueno, aparte de que me imagino que a raíz de este hecho tan terrible se pronunciará el CENIAF, se va a pronunciar la Defensoría del Pueblo, se va a pronunciar la ministra de Desarrollo Social, pero usted inició esta intervención señalando que es necesario revisar las normas que protegen sobre todo a la niñez en nuestras zonas comarcales, pero sobre todo porque se dan este tipo de incidentes, y lo comentamos más temprano, en la comarca 9. Nosotros no vemos situaciones similares en otras comarcas. ¿Por qué? ¿O estoy equivocada? Puede ser que dentro de tantas tragedias, en estos sectores de Cusapín y la comarca, porque es la realidad, porque son niños que han muerto, puede haber la buena noticia de que se están atreviendo a alzar la voz. Sí. ¿Me hago entender? Puede que en otras comarcas esté sucediendo, pero no nadie no lo denuncie. Sin embargo, aquí sí. Las personas saben lo importante, saben que es un delito y saben que la vida de los niños y las niñas se tiene que respetar. El presidente decía el fin de semana, cuando rendía informes de los logros que ha hecho Panamá para salir de la pobreza. Pero situaciones como esta, con contraste, o sea, ¿qué hacemos puntualmente? Y usted como activista, ¿qué le sugiere a las autoridades ante el cúmulo de hechos que vulneran la dignidad y la seguridad de los niños? Hay todos los casos que usted menciona, hay 2, 4, 6 niños, ya hay niños muertos. Estos se les suman a los otros que incluso han aparecido en fosas. O sea, ¿qué cosas puntuales hay que hacer ya? Primero, entender el problema. Para usted buscar una solución de un problema, usted tiene que entenderlo. Y creo que aquí está el error. Existe un triángulo de violencias. La violencia estructural, dónde viven, cuáles son sus limitantes, cuál es su situación socioeconómica, cuáles son las oportunidades que tienen estas mujeres. En el caso de los hombres. Segundo, la violencia cultural. El silencio es cultural. Usted llega, y yo sé que ustedes como periodistas les ha pasado, han tratado de llamar y tratar de conseguir testimonios y no se atreven a hablar. Y tercero, la violencia directa. Esto que sucedió es una violencia directa, ya cuando existen violaciones, asesinatos y torturas. Ahora bien, en el caso específico, Lisette nos confirmaba que hay 2 denuncias por violencia doméstica y una denuncia por la desaparición. Pero el nivel de crueldad con el que han sido encontrados los cadáveres de estos niños indican una situación. Usted ayer cuando hablaba con Helen Concepción, usted nos decía, imagínense los últimos minutos de esos niños. Y de verdad que yo como madre se me parte el alma de imaginar una situación tan difícil donde yo jamás me imagino a un padre acabando con la vida de sus hijos para producirle un daño a su madre. Yo solamente me hago la idea, Castalia, de que ellos trataron de escapar, no sabían lo que su padre iba a hacer contra ellos. Y no quiero imaginarme lo que tuvo que ver y sentir el último niño que fue asesinado, que tuvo que ver cómo fueron asesinados sus 3 hermanitos. Es cruel decir esto, pero es que tenemos que ya tocar tierra. Ya necesitamos un despertar y un actuar. Y hay un lema que yo siempre digo, de lo que no se habla no existe. Y gracias por la invitación, porque tenemos que alzar esta voz para que estamos aquí. Si alguna autoridad me escucha, estoy hablando de 1, 2, 3, 6 casos en donde niños han muerto, en donde niños, en el caso, por ejemplo, siempre traigo a colación este tema en donde un líder estaba trayendo casi 16 niños de Girondaya a Canquintú. Entonces, por favor. Usted nos reportaba violencia vicaria. Estamos ante un hecho donde encaja este tipo de conducta. Yo he estudiado sobre el tema de la violencia vicaria. Tengo amistades, pertenezco a una red de Latinoamérica en donde siempre me hablan sobre este tema. Yo decía, pero en Panamá no sucede. Entonces, yo estaba cometiendo un error, porque nunca había tocado el tema en redes. Ahora que sale a colación esto, ¿por qué digo que es una violencia vicaria? Porque la mujer se fue
Y en ese caso, la violencia vicaria es una de las más crueles. ¿Por qué? Porque marcan a la mujer para toda la vida, la lastiman para toda la vida, buscando a terceros, en este caso los hijos. Y solicito a todas las mujeres que nos están escuchando que se identifiquen con esto, porque la violencia vicaria no solamente es asesinar a sus hijos, sino también comienza con la violencia verbal. No tienen idea la cantidad de mujeres que me han escrito, me han dicho: Lucy, yo tengo 1 año de no ver a mis hijos, yo tengo 2 años de no ver a mis hijos, el padre de mis hijos lo ha puesto en contra mía y en contra de mi familia. Entonces esa es una forma de una violencia vicaria. Algunos países ya la tienen dentro de las leyes. ¿Nosotros no lo tenemos? No, lastimosamente no, y estoy haciendo un llamado para que comience esta iniciativa, para que comencemos a tenerla dentro de nuestras leyes, la violencia vicaria. La investigación allá en Bocas del Toro es incipiente apenas, los cadáveres de los niños y su padre han sido trasladados apenas ayer entre tarde y noche y se espera determinar específicamente la causa específica de la muerte, pero al final lo que pesa es la pérdida de vida de estos 4 niños que no tuvieron acceso a ningún tipo de protección, tampoco su madre, que es víctima en este momento y que está acompañada por las autoridades del Ministerio Público, tampoco en su momento, no sé qué va, de verdad, no me imagino qué va a ser de esa mujer después de un trauma tan doloroso y que definitivamente la va a marcar para siempre. De hecho, ella tenía un trauma, porque recordemos que en octubre del 2022, un hombre en este mismo lugar de Cusapín mató a su esposa a machetazos, y ella tenía ese trauma de que el hombre no quería que le hiciera lo mismo, por eso ella huyó. Entonces muchas personas han cuestionado por qué ella se fue con los niños. Yo creo que no es una posición de... ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se los llevó? No es un momento de buscar y juzgar, es un momento de buscar soluciones, de actuar. Y algo que le pido a nuestros hermanos panameños: no permitamos la tolerancia social. No nos acostumbremos a ver esto, no nos acostumbremos a estar en un noticiero diciendo que esto ha sucedido 7 veces, porque ya esto hay que tenerle un alto. No, y hay también, pero es que eso nada más ocurre en la comarca. No. Eso nada más lo están haciendo los noves. ¿Qué tan frecuente puede ser este fenómeno acá en otros sectores de la sociedad? Tenemos a Aderlín desaparecida, tenemos niñas desaparecidas, y creo que sí sucede en todos los estatus sociales. Lo único que en ciertos estatus no se dice, pero surge en todos los estatus sociales. Ahora el mensaje es claro: los niños y las niñas no son propiedad de nadie, son sujetos de derechos y por ende necesitan su protección y su cuidado. Quiero retomar el punto inicial y que la trae usted acá como activista de los derechos de los niños, sobre todo los niños indígenas. O sea, ya estos son, ¿cuántos hechos? 7. 7 de los que llevo con niños. O sea, ¿cuántos más vamos a tener? O sea, ¿qué hacemos a partir de este momento? Y si este último caso tiene que marcar definitivamente un antes y un después. Ya tiene que ser un alto. Y una pregunta que debemos hacernos: estos son los casos que nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos casos han sucedido que no nos hemos enterado? En nuestra última conversación usted alertaba sobre la necesidad de hacer un barrido y revisar cómo está la situación de los niños en la comarca. Usted me dice: hay niños que no están registrados. O sea, si no hay niños registrados a estas alturas, en el 2023, eso significa, licenciada, que nosotros tenemos la posibilidad de que niños sean traficados, de que niños sean asesinados y nosotros no nos estemos enterando. Correcto. Y yo estoy haciendo una investigación, lo hago público, porque tengo pruebas, en donde existen niños que no han sido registrados, sin embargo son registrados con otras madres y con otros padres que no son los biológicos. Y esto lo he llevado y lo he consultado con autoridades de que tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque siempre digo esta palabra: peinemos la comarca. Ahora la van a peinar por temas políticos. De esa misma forma, peínenla para el objetivo de lograr que los niños y las niñas estén seguros. Entonces, hay muchos niños. En el caso del año 2021, que bajó un líder de una secta que fue para el tiempo de la pandemia, ningún niño estaba registrado. ¿Y cuántos eran, Castalia? Eran 15 que no estaban registrados y todos tenían COVID. Y prácticamente estaban
sin ropa, porque son niños que están, ya le digo, son 2, 3 días de camino, para que los hermanos panameños entiendan que esto no es yo voy aquí cerca, no, son 2, 3, 5, 6 días de camino y están bastante distantes. Vamos a estar pendientes, Lucy, le agradezco mucho venir con nosotros a hacer parte de este análisis. Nosotros seguimos dando seguimiento a las investigaciones que continúan en el Ministerio Público, pero es justo y necesario que autoridades del Gobierno Nacional se pronuncien ante este hecho y ante las situaciones que evidencian la desprotección en que se encuentran todavía. Gracias, Lucy, por estar con nosotros esta mañana.